Listo, ya estoy grabando. Eh, Todavía falta mucha gente, así que vamos a esperar un ratito, por favor, ¿ya? Buenas tardes. ¿Cuántos ya habrán entrado, por favor? Somos 13, doctora, en la sesión. Entonces vamos a esperar un poco más porque no puede estar contando. Entramos a la hora de 2:40, voy a empezar, ¿ya? Ok.
Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar a la hora en punto. Ya irán entrando los demás participantes que les interese entrar. Soy la doctora Mónica Castañeda y en esta oportunidad, ¿me escuchan? Por favor, quisiera corroborar que me escuchan, que ven pantalla. Sí, Escu- doctora, sí se lo Sí, escucha. ya, doctora, sí se lo escucha. perfecto. En esta oportunidad vamos a tratar sobre cáncer infantil, pero no, bueno, a pesar de que los niños pueden tener todos los cánceres, vamos a hablar del el cáncer que es más frecuente en niños, que es la leucemia linfática. La leucemia, literalmente, es sangre blanca, ¿no? Es una proliferación incontrolada de células linfoides. Y estas células linfoides que cuando vemos en los hemogramas nos dicen que son blastos, van a ocupar el sitio de las otras células que deben de ir en la médula ósea, o sea, los glóbulos rojos, las plaquetas y las células blancas. Impiden la producción, impiden que éstas salgan y la médula se llena de estos blastos que suelen constituir más o menos más del 20% de la médula ósea. Es el cáncer más frecuente en pediatría. Y vamos a acordarnos, las leucemias pueden ser linfáticas y mieloides. Las linfáticas son más frecuentes. De las linfáticas tenemos la de los linfocitos B, que va a ser la más frecuente en 80-85% de pacientes, y la del linaje de linfocitos T. Se presenta en ambos sexos y todas las edades, desde recién nacidos a toda la edad pediátrica, pero la incidencia mayor es entre de los 2 y 5 años. Actualmente hay avances diagnósticos de hace unos años y de tratamiento que están ayudando a disminuir la mortalidad. No será acá, pero sí a nivel mundial está disminuyendo la mortalidad en este cáncer, que es el más frecuente en niños, ¿no? Acordémonos acá, las células madre, las células linfoides y mieloides, y las células madres tenemos que acordarnos porque al final van en alguna manera a formar parte del tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Y acá tenemos los blastos que van a hacer que opaquemos a todos eh, los demás que ocupan la médula ósea. Hay muchas teorías de la etiología, realmente no sabemos y es una pregunta que los papás le van a hacer. ¿Qué pasó, doctora? No le di de comer, siempre los papás no saben a quién echar la culpa cuando uno tiene que darle esta noticia que no es nada agradable para ellos. Hay muchas teorías, ¿no? Una que vieron que cuando hubo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, muchos sobrevivientes hicieron leucemia, o sea, hicieron la radiación. Después vieron que en fábricas como aquellas que tenían benceno, sus trabajadores comenzaron a hacer leucemia. Y dijeron ya, el benceno también. Se ha visto que algunos pacientes que son tratados por otras neoplasias, y aquí se usa, por ejemplo, los alquilantes o el cisplatino, también al final algunos hacen leucemia. Entonces también dicen, esto también es sospechoso. Algunos expertos dicen que es una respuesta normal a infecciones. Miren, revisando leucemia, se encontró que hay un linfoma, no es leucemia, pero un linfoma que es a NK, que está relacionado, muy relacionado con el Epstein-Barr, por ejemplo, ¿no? Entonces algunos dicen, no, es una respuesta a alguna infección que ha habido, ¿no? Se ha visto también que están asociados a muchos trastornos genéticos, el síndrome de Down a la cabeza. El paciente que tiene la condición de Down tiene 20 veces más posibilidades de tener leucemia que una persona que no tiene esa condición. Pero también otras cosas, trastornos genéticos como son la ataxia telangiectasia, anemia de Fanconi, la neurofibromatosis, etcétera. Algunos han dicho que el alcohol y el tabaco en el embarazo, y lógicamente se ha visto en sobrevivientes de otros cánceres, porque hemos dicho que la radiación y algunas drogas quimioterápicas pueden producir eso. Se ha visto en pacientes que han tenido otros cánceres, por ejemplo, cáncer de hueso o aquellos que hacen tratamiento de cáncer de colon, también han visto que algunos de ellos han hecho leucemia. Entonces, no se sabe, pero ¿qué ha pasado? Que de que descubrieron todo el genoma humano, hay muchos descubrimientos y muchas cosas nuevas, ¿no? Y una de esas fue que se pusieron a estudiar a los pacientes con leucemia, pero no aquellos que iban bien, sino aquellos que iban mal. O sea, yo tengo dos pacientes de la misma edad, el mismo peso, el mismo tipo de leucemia, les doy tratamiento y uno va bien y el otro no va bien. Entonces, ¿por qué? Entonces vieron a esos pacientes que eran de alto riesgo y que no iban bien con los tratamientos convencionales, los estudiaron y vieron
que en estos habían aparecido varias mutaciones genéticas que estaban asociadas, ¿no? Por ejemplo, esta proteína Icarus, ¿no? Encontrar esta proteína Icarus o el PAC5 o este gen P53 que es la llamada el guardián del genoma, que es la encargada de la activación o apoptosis o reparar las células que están anormales. Y han encontrado que estos pacientes que no respondían a la quimioterapia tenían alguna de estas mutaciones genéticas, ¿no? A la vez también no fue todo malo, pues encontraron que tener más de 50 cromosomas era al contrario bueno, significaba un buen pronóstico para el paciente. Bueno, y el cromosoma de Filadelfia, ese ya lo conocíamos de hace tiempo, ¿no? Entonces, vamos a la clínica. Acá en la clínica, y yo les pido que por favor abran cualquier libro de oncología, de hematología, y ustedes dicen clínica, y van a encontrar así como esto, ¿no? La intensidad, la presentación de los síntomas y signos va a ser variable. Cuando uno interroga a las mamás, alguno dice, hace días, lo veo hace semanas, hace un mes. No hay como periodo de incubación, periodo no es lo que hemos aprendido en las otras enfermedades infecciosas, ¿no? Y además puede iniciar de la manera más variable. Algunos con gripe, a otros con dolor, otros con ganglios, otros pálidos, otros con petequias, otros que la mamá los ven cansados. Realmente no hay un síntoma, un signo que nos diga realmente una variedad de síntomas. Entonces yo hace tiempo, el doctor Rajesh, que es un doctor marroquí, vino a Perú y con los médicos del INEM hicieron un libro que no es una clasificación, pero creo que es algo que yo leí y me parece que orienta más para saber y sospechar en un paciente con leucemia. Entonces él decía que a veces venían niños con insuficiencia medular, síndrome anémico. O sea, señora, ¿qué pasó? Y en la mañana justo con el grupo que me tocaba, fuimos a donde una mamá y nos dijo, le digo, señora, ¿hace cuánto tiempo está mal su niño? Hace un mes más o menos. No sé, la sentía mi niña cansada, no podía subir las escaleras y la vi muy pálida y por eso le hice un hemograma. O sea, la mamita lo único que se dio cuenta era que estaba cansada y que estaba pálida. Hay otros niños que vienen porque la mamá te dice, no sé, hace como varias semanas, un mes, está que no mejora y sigue con ese cuadro infeccioso. Entonces uno revisa al niño y dice, sí, algo pasa. Uno pide un hemograma y el hemograma como que nos dice algo no va bien. Entonces son pacientes que comienzan a hacer infecciones, infecciones, infecciones. Hay otros que comienzan a sangrar, ¿no? Vienen porque sangrado nasal, vienen, le cauterizan, los días vuelven con sangrado nasal. Entonces, ¿qué pasa? Algo sucede. Pedimos un hemograma, perfil de coagulación, y ahí nos damos cuenta de que tenemos que sospechar que algo está pasando con el paciente. Otras mamás vienen porque lo dicen, no, doctora, vengo porque mire, tiene ganglios. Le he palpado aquí en el cuello unos ganglios. Y sí, uno revisa los ganglios y de repente uno cuando comienza a revisar el niño encuentra que no solamente hay ganglios, sino que hay hepatosplenomegalia, ganglios en otros lugares que no es el cuello, que la mamita se da cuenta, ¿no? Adenopatías profundas, por ejemplo, en ese paciente que viene, que te dice, está con cuadro respiratorio y no pasa, yo le tomo una placa de tórax y veo que hay adenopatías mediastinales. Entonces hay algo que me comienza a llamar la atención. Lógicamente que el hepatosplenomegalia que encuentre en el examen, ¿no? Que eso las mamás no sepan, o sea, pero de repente, sumado a algún síntoma que ellos traen, uno examina al paciente y encuentra eso. Hay otros pacientes que son una forma especial, que vienen con manifestaciones pulmonares, como edema de pulmón. ¿Por qué? O con neurológicas, porque tienen esa forma que se llama hiperleucocitaria, o sea, con más de 100.000 leucocitos en sangre. 100.000 leucocitos es decir poco. En el largo de mi carrera he podido ver 700.000, 500.000 leucocitos. O sea, una gran cantidad de leucocitos. Lógicamente, esto hace que la sangre se vuelva tan poco fluida y espesa que hacen cuadros como edema de pulmón. Estos son chiquitos de muy alto riesgo y de pronóstico no tan bueno. Luego hay otros pacientes que tienen dolores óseos. Esa chiquita de la mañana que la mamá la notaba pálida, nos dijo después, yo después recopilando me he dado cuenta que también se quejaba que le dolía la pierna. Y a veces eso pasa especialmente en los niños que son los escolares, ¿no? Porque existen los llamados dolores de crecimiento que aparecen en los niños, que a veces son nocturnos, pero que pasan. Pero a veces las mamás vienen y dicen, mi niña está con dolores y lo he llevado al médico, me dice que es dolor de crecimiento, pero ya le duele mucho, no puede dormir.
son espontáneos o al tocarlo. Entonces ahí, bueno, ahí nos debe llamar la atención, ¿no? Siempre que un paciente regresa por segunda vez con el mismo problema, uno tiene que pensar siempre que de repente se nos está pasando un diagnóstico y así pasa con estos dolores óseos. Esos son cuando viene el paciente. Ahora también es una enfermedad que, lógicamente, que cuando uno tiene células neoplásicas y van por todo el organismo y lógicamente estos van a infiltrar otros órganos, ¿no? Generalmente lo vemos en las recaídas de los niños, pero hay niños que vienen muy avanzados en donde sí podemos encontrar. Y les digo que hay dos lugares donde la leucemia le gusta recaer mucho. Dos que son importantes, van a ver ustedes, que son el cerebro y los testículos. Entonces, cuando viene un niño, a veces esos que no se ha hecho un diagnóstico o algo, a veces vienen con cefalea, con vómitos, a veces con pares de pares craneales, y uno hace una PL y lo que recibe esas células son neoplásicas, ¿no? Y los testículos, ¿no? Entonces es obligatorio que cuando yo recibo un varón con sospecha de leucemia, siempre tengo que ver testículos, a ver en qué consistencias tienen, ¿no? Porque aquí, y bueno, y en el transcurso de la enfermedad hay que verlo porque no sabemos si hay recaída, siempre va a ser sistema nervioso o testículos. Ahora, también hemos visto que puede haber lo que llamamos cloromas. Los cloromas son unos tumores que se hacen de células leucémicas, ¿no? Hemos tenido una niña que vino con convulsiones, tomamos una tomografía, ella estaba en tratamiento, y vimos que había una tumoración cerebral, entonces pensamos que podía ser un glioma. Entraron los neurocirujanos y lo que encontraron fue un cloroma, unas células leucémicas que habían hecho una especie de tumoración. Y esto puede haber a veces en columna, en el ojo, haciendo exoftalmos, ¿no? Hay hiperplasia gingival, que esta es más frecuente en las mieloides, ¿no? Y también en piel. Y vamos a ver que va a ser una característica de los lactantes, ¿no? Nódulos cutáneos, infiltración violácea nodular, ¿no? Que uno palpa abajo de la piel de los niñitos, ¿no? Lógicamente se infiltra todo, infiltrar riñón, corazón, todo. Y les decía, en los niñitos menores de un año, realmente cuando se presenta, es una forma muy, pero muy agresiva, ¿no? Generalmente cuando tenemos un lactante que tiene leucemia, vamos a encontrar que el lactante siempre tiene leucocitos por encima de 50.000 y con gran, llamamos carga tumoral, o sea, visceromegalia, hay mediastino, hay y compromiso, como hemos dicho, de partes blandas. Este compromiso de partes blandas casi es patognomónico de los chiquitos, ¿no? Estos chiquitos lo que tienen es ya una alteración genética, un reordenamiento de un gen que hace que encima sean de más riesgo de recaída. Imaginen, es un niño que tiene, es de alta complejidad, que tendría que recibir una dosis muy alta y muy compleja de drogas, y es un niño menor de un año, ¿no? Entonces el tratamiento tiene que ser muy intensivo. La supervivencia es muy baja en estos chiquitos. Felizmente, que no es muy frecuente verlo en menores de un año, ¿no? Entonces, para el diagnóstico lo que tenemos es que hacer una buena anamnesis y pensarlo en aquel paciente que está viniendo nuevamente porque tiene dolores óseos, en aquel que se está enfermando mucho, que puede ser muchas cosas, pero también puede ser eso, ¿no? Aquí el pálido, el que no tenga adenopatía. En todos ellos tenemos que hacer no solamente una buena anamnesis, sino también hacer un minucioso examen clínico buscando alguna otra cosa que nos oriente. Lo primero que vamos a pedir es un hemograma, que pedimos todo. Y ojo, el hemograma nos orienta, pero nunca confirma. Eh, los hemogramas pueden ser muy variados también, ¿no? Va a haber anemia, sí, pero solamente en el 88%. Va a haber trombocitopenia en el 75%. Y los glóbulos blancos los podemos encontrar normales, disminuidos o aumentados. Pero la característica de los glóbulos blancos es que yo puedo tener 8.000 leucocitos, que es normal, pero lo que va a haber es una gran cantidad de linfocitos. Me va a decir 8.000 leucocitos con 91% de linfocitos, 2% de monocitos y 8% de neutrófilos. Es un paciente que por más que tenga 8.000 leucocitos, está neutropénico, ¿no? Entonces, cuando vienen aumentados, 50.000, 100.000, ya casi uno puede hacer diagnóstico,
pero cuando vienen normales o disminuidos, o 12.000 o 15.000 a veces, no podemos aventurarnos, porque los blastos pueden observarse o no. Es más, ahora los hemogramas no los hacen los hematólogos, sino los hacen máquinas. Y a veces la máquina lo que te dice es linfocitos atípicos. Linfocitos atípicos pueden ser, pues, atípicos realmente, o pueden ser blastos que lo están viendo como linfocitos atípicos. O sea, el hemograma me va a orientar si es que yo encuentro que puede tener no anemia, las plaquetas en 120.000 de repente, puede tener 8.000 leucocitos, pero tiene 91% de linfocitos, más el cuadro que yo estaba viendo, entonces puedo sospechar. Y cuando sospechamos el diagnóstico, vamos a hacerlo con una médula ósea. Y para hacer la médula ósea tengo que preparar a mi paciente para hacer operaciones porque son niños y no se van a dejar hacer. En adultos, cuando hemos hablado de médula ósea, siempre hemos visto que la hacen externo, pero el esternón del niño es una cosa muy frágil y uno podría hacer una lesión en lugar de hacer algo bueno. Entonces ahí se hace en la cresta y acá póstero superior, así como están viendo, y se hace dos cosas, se hace la médula y se hace una biopsia de hueso. ¿Por qué? Porque si tuviésemos dudas de algo, por ejemplo, que fuera los leucocitos bajos y quiero hacer una diferencia con una línea plástica, la biopsia de hueso es la que me va a ayudar. Entonces, saco médula y saco una biopsia de hueso. Y a la par, vamos a sacar también un muestreo genético, porque hemos visto que ahí por la genética también tenemos cosas que tenemos que ver para hacer un buen diagnóstico del paciente. Entonces, sacamos nuestra muestra y para confirmar. Entonces aquí se puede hacer un estudio morfológico. Eso se hacía antes. Es la acreditación francesa, americana y británica, donde veían ¿cómo se llama? Los hematólogos y los había clasificado L1, L2, L3, según el tamaño, las características, pero no era tan fiable. En cambio, ahora con la sistemetría de flujo, que mide anticuerpos monoclonales específicos para las enfermedades, entonces ahí sí vamos a tener la certeza sobre qué estamos, ¿no? Esa citometría de flujo se usa para leucemia, para linfoma y para otras enfermedades. Y cada una pues tiene su anticuerpo monoclonal que va a identificar. Por ejemplo, el linaje B vamos a tener que, va a ser el antígeno C19 con el CD22 o el CD79, y el linaje B va a ser CD3 con CD2, CD7 o CD5. Entonces, con eso yo voy a tener la certeza de que estoy ante una leucemia, ¿no? Y también la citometría de flujo me va a servir no solamente para poder identificar frente a qué estoy, sino me va a decir también, me puede decir la cantidad de ADN que tienen las células leucémicas. Dice que el valor normal es 1,16, pero aquellos que tienen mayor de ADN, mayor que 1,16, son aquellos que van a ser sensibles, más sensibles a la quimioterapia. O sea, yo recibo eso y digo, qué bien, mi quimioterapia aquí me va a dar resultado, ¿no? Y otra cosa, puede calcular la enfermedad residual mínima, ¿no? Porque durante el tratamiento yo quiero ver si realmente estoy matando todo. Entonces, una manera es, con esta telemetría de flujo, calcular la enfermedad residual mínima, que no se puede ver mucho de otra manera. Hay dos maneras, vamos a ver, y acá se hace con la citometría de flujo. Luego, no solamente saco yo para mi biopsia y para hacer mi citometría de flujo, sino siempre voy a sacar también, digo, para mi estudio genético. Realmente esto lo puedo hacer en la médula o que al niñito vengan y le saquen sangre y le hagan estudio genético. Pero lo hacemos en sala para no estar pinchando mucho a nuestro paciente. Entonces ahí ¿qué cosa me va a decir la citogenética? El número de cromosomas, ya hemos dicho que cuando hay hiperdiploidía es un buen pronóstico, cuando hay hipo es mal pronóstico, por ahí ya me va a decir eso, si hay translocaciones, ¿no? También en el genético puede hacer hibridación in situ y también con ello se puede hacer PCR, que también me va a decir la cantidad residual mínima. Es otra manera que me puede ayudar el estudio genético, es para ver en el transcurso de la enfermedad cómo vamos con la enfermedad residual mínima. Entonces yo a mi paciente llega, le tomaba un hemograma, sospeché, le echo la médula y lógicamente eso me demora un poquito. Mientras me demora, tengo que hacer un estudio completo, porque si es una leucemia, mi paciente voy a tener que someterle a un tratamiento muy severo. Entonces tengo que estar seguro de cómo está mi paciente. Tengo que pedir pruebas bioquímicas, hepáticas, renales, todos los electrolitos, ácido úrico, DHL, que generalmente en las leucemias y los oncológicos están muy altas.
Acuérdense que esto mide el grado de compromiso celular, y acá hay compromiso celular. Entonces tenemos a veces 6.000, ya no 400, 500, sino 6.000, 7.000. Entonces tengo que saber cómo estoy con el ácido úrico también. Perfil de coagulación, tengo que ver la cantidad de carga tumoral, o sea, si hay adenopatía de mediastino, si hay adenopatías o visceromegalia en abdomen con una eco renal. Bueno, si mi paciente viene con algo neurológico, tengo que hacer EPL, tengo que hacer evaluación cardiológica por las drogas que va a recibir, fondo de ojo para ver si hay infiltrados, y tengo que estar muy seguro de que no esté enfermo de algo que va a hacer que cuando le dé la quimioterapia va a hacer empeorar. Entonces tengo que hacerle serología viral para hepatitis, para TORS, para VIH, para Epstein-Barr virus. Tengo que estudiar bien mi paciente. Tengo que hacer parasitológico, porque si bien no es muy frecuente, en el tratamiento de la leucemia vamos a dar alta dosis de corticoides. Y hay un parásito que es la Strongyloides stercoralis, que cuando un paciente tiene estrongiloides y recibe corticoides, puede ser un síndrome de hiperinfección por estrongiloides, que es de alta mortalidad con compromiso respiratorio. O sea que tengo que hacerle parásitos en ese para estar seguro que no hay estrongiloides. De repente acá no, pero el paciente viene de todo el Perú y hay zonas donde sí hay estrongiloides, ¿no? Tengo que hacer una evaluación de otorrino y de odontología. Y pueden creer que lo que a veces más nos demora el tratamiento es la parte odontológica, porque yo no me puedo permitir que estoy mi paciente en tratamiento, que sé que va a hacer neutropenia, y el paciente está con dolor de muela, con una caries, porque cuando están neutropénicos uno no puede hacer un tratamiento invasivo, no puede estarle haciendo curación. Todo tengo que hacerlo antes de la terapia, antes de empezar la quimioterapia. Ya tengo que estar seguro de que no hay ningún foco infeccioso. El diagnóstico diferencial, bueno, con ARJ, por ejemplo, porque tiene dolores óseos, fiebre, aumento de la velocidad de sedimentación. Con una osteomielitis aguda por los pacientes que vienen con dolor de miembros inferiores, ¿no? Aquellos leucemias que debutan con leucocitos bajos, plaquetas bajas y anemia, tengo que hacerlo con aplasia medular. Y acá es donde me sirve la biopsia, porque en la biopsia de hueso voy a ver que lo que hay en hueso es fibrosis, y la médula va a ser una médula casi grasa, no va a tener muchos elementos, ¿no? Acá tiene una mención especial la mononucleosis infecciosa, porque la mononucleosis infecciosa da fiebre, adenopatía, visceromegalia, y la verdad, cuando uno toma un hemograma, en la mononucleosis muchas veces encontramos que tienen 80-90% de linfocitos. Y varios pacientes han llegado al hospital con diagnóstico de posible leucemia, y hasta en el hospital han dicho de repente es leucemia, y al final, y a veces han ido hasta que le hagan su médula, y al final ha sido una mononucleosis infecciosa para bien de ellos, ¿no? Pero a veces esta enfermedad hay que tenerla muy en cuenta, siempre nos hace confundir. Luego el PTI, porque algunos pueden empezar con PTI, y aunque no es frecuente acá en nuestro medio, pero la leishmaniasis cutánea, que tiene fiebre, palidez, citopenia, esplenomegalia, también está entre el diagnóstico diferencial, ¿no? Y los metástasis y otros tumores, entre ellos el linfoma, ¿no? El linfoma tiene una característica, todos los diagnósticos oncológicos tienen protocolos específicos de tratamiento. El linfoma tiene su protocolo, pero cuando el linfoma invade médula, que a veces sucede, tiene que pasar a manejarse como si fuera una leucemia, ya no como un linfoma. Entonces, acá tenemos que ver a los pacientes para el tratamiento, ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo a la edad? Se dice que menor de un año, mira, mayor de 10 años es alto riesgo, pero menor de un año es muy, muy alto riesgo. Ya hemos dicho que estas son agresivas, que son con mutación genética y van no tan bien. Otro factor de riesgo es el recuento que tenemos de glóbulos blancos cuando iniciamos, cuando viene el paciente a nosotros. Si tiene menor de 50.000 bajo riesgo, si tiene más, ya hemos dicho que esas formas hiperleucocitarias son de alto riesgo, ¿no? El tipo del paciente, la B, tiene mejor respuesta que las células T. El número de cromosomas, ya estoy repitiendo varias veces, la hiperdiploidía es mejor pronóstico que tener una hiperdiploidía mejor de 44 cromosomas. Bueno, entonces ya he hecho mi tratamiento, he catalogado a mi paciente y voy a comenzar el tratamiento. El tratamiento tiene 4 partes. Todas son muy importantes. La preparatoria,
la quimioterapia de inducción, la de consolidación, intensificación y el mantenimiento. Bueno, no van a ser oncólogos, pero para que tengan, digo, hematólogos, pero para que tengan una idea cómo es el tratamiento, ¿no? Porque todo ese tratamiento va a durar 3 años. El tratamiento de la leucemia es 3 años. Primero la preparatoria, que es muy importante porque cuando damos quimioterapia y rompemos la célula neoplástica, el blasto, realmente lo que sale va a ser ácido úrico y va a salir potasio. Entonces eso va a ser un riesgo muy grande para el paciente, porque si sale ácido úrico, este forma cristales, y al formar cristales, y si el paciente no está bien hidratado y preparado, lo que va a hacer es un taponamiento renal. Entonces ahí ya no vamos a poder ni dar ni quimioterapia ni hacer nada. Y el potasio que también sube. Entonces, ¿cómo hacemos para prepararnos a esto, que es la causa más temida que tenemos cuando tenemos un paciente con leucemia? Vamos a hacer una hiperhidratación. Ya sabemos que normalmente debemos recibir más o menos 1500 por metro cuadrado de volumen por endovenoso, pero acá vamos a dar el doble, 3000 hasta 4000. Generalmente por endovenoso no damos tanto, damos a veces 2500 por endovenoso y la dieta, que es como 4000, ¿no? De una solución salina sin potasio, porque hemos dicho que lo que pasa ahí es que el potasio sale y el ácido úrico. Entonces, lo que queremos tener a nuestro paciente es poliúrico. Entonces, ¿cómo hacer poliúrico? Que tenga más de una diuresis más de 100 mililitros por metro cuadrado por hora, o más de 3 mililitros centímetros cúbicos por kilo por hora, en los niños que tienen menos de 10 años, menos de 10 kilos, perdón. Entonces, lo que queremos es hiperhidratar con una poliuria el paciente para que a la hora que comienza a hacer la destrucción de los blastos, comience a eliminar de una manera más fácil el ácido úrico y el potasio que se supone que se libera, ¿no? Y previniendo, para la hiperuricemia damos allopurinol, ¿no? Entonces empezamos hiperhidratando, y mi paciente ya sé que es una leucemia, ya le tomé todo, comienzo a hiperhidratar. Hiperhidratarlo, que es 24, 48 horas preferible, le comienzo a dar allopurinol y le comienza a la mamá a enseñar a cuidar la cavidad oral. Estos pacientes no se pueden lavar con el cepillo de dientes, nada, y son muy fáciles que hagan eh, lesiones de cándida en boca. O sea que aquí los pacientes tienen que aprender a hacerse una higiene con agua bicarbonatada y sin usar cepillo. Y en esta parte tengo que estar súper segura de que mi paciente no tiene ningún proceso infeccioso activo, porque el tratamiento lo voy a llevar de repente a neutropenia. Entonces, ¿qué hago también? Es un paciente, mi paciente va a estar mucho tiempo con tratamiento. Lo ideal es poner eso que se llama catéter port o puerto subcutáneo, ¿no? Que es un catéter que miren ustedes en la figurita, se coloca este puerto en la parte anterior del tórax, entre los vasculares, los de tórax nos ponen debajo de la piel. Es una especie de, como una bombilla ahí que se pone y que va colocada con un catéter hasta la subclavia, ¿no? Entonces, cuando le colocan esto, y el paciente no requiere que le estén buscando venas en los bracitos, en las piernas, sino con esta hoja de Uber que ven acá, que es una hoja, es una aguja especial. Cada vez que llega solamente ponen la aguja en ese puerto, ¿no? El catéter por, entonces el niñito no tiene que estarle buscando venas, ni tiene que estar viendo de conseguir y anulando a veces venas con el tratamiento quimioterápico. Además, por ahí se puede hidratar, se puede pasar sangre, se puede sacar muestras. Es lo ideal para los niños. O sea, el niño debe de ponérsele un catéter por para que lleve mejor su quimioterapia, ¿no? Luego que le he hecho la parte de inducción, viene la parte preparatoria, viene la terapia de inducción. Dura un mes casi y tiene que estar hospitalizado el paciente. Es una combinación de fármacos porque quiero que los blastos disminuirlos lo más que pueda. Entonces, drogas se usan vincristina, doxorubicina, la esparginasa y prednisona que va a tomar todo el mes. La prednisona toma de 40 a 60 miligramos por kilo por día, que es bastante, todo el mes, ¿no? Y después de ahí, 28 días exactos, y ahí comienzas a bajar la prednisona recién. Entonces, esta es la quimioterapia que va a estar hospitalizado el paciente porque voy a querer que todos los blastos lo más que puedo disminuir
Y vamos a empezar con algo que nos va a acompañar toda la terapia, que es la quimioterapia intratecal al sistema nervioso central, porque hemos dicho que es el sitio donde más le gusta recaer la leucemia, ¿no? Entonces, con metotrexato, tiroclusión y citarabina. Realmente aquí los oncólogos, como a medio mes de tratamiento, a veces toman otra médula para evaluar cómo van, así, hacerle enfermedad residual mínima y cómo van. Aquellos pacientes que a la mitad del tratamiento este logran bajar bien todos sus blastos son los que se consideran que van a ir bien, ¿no? Aquel paciente que llega al mes y sigue con blastos, de repente no se podrá usar esta terapia. Habrá que hacer una terapia mucho más fuerte e investigar qué pasa con el paciente, ¿no? Luego de ahí que hemos dado esa parte, viene la consolidación o intensificación, que son 6 meses para conseguir que la médula quede siempre libre de células y no recaiga. Van a ser 6 bloques, uno mensual, con también una serie de drogas, ¿no? Mercaptopurina, citarabina, ciclofosfamida, topósito, metotrexate, aracé, ¿no? Que se van intercalando y todos los meses quimioterapia intratecal, porque queremos seguir previniendo la recaída del sistema nervioso. Luego que pasan esos 6 meses, ya viene el mantenimiento, que son 130 semanas que completan los 3 años de tratamiento. Eso es para que no quede nada que pueda regenerar, ¿no? Y acá es más fácil porque lo que se hace es, todos los días toman vía oral mercaptopurina y semanalmente se pone metotrexate, que puede ser subcutáneo. Pero cada 12 semanas, su quimioterapia intratecal. Entonces, ese es el tratamiento. Pero no solamente eso, sino es todo un cambio de vida realmente del paciente, porque es un paciente que va a tener muchos problemas si no se cuida, ¿no? Porque cada vez que damos, el paciente va a hacer muchas veces neutropenia severa, especialmente con el ARA-C. El ARA-C ya sabemos que cuando el paciente la recibe, es un paciente que al séptimo día de repente viene con 100 células, todas linfocitos. Entonces, como ya sabemos eso, tenemos que estarlo cuidando a los pacientes. Entonces tienen que aprender aislamiento, tienen que aprender que si van a casa no pueden recibir personas enfermas, ni que nadie se le acerque. Antes de eso de la pandemia eran todos los niños que usaban mascarilla, ¿no? Porque ellos en el hospital se manejaban con mascarilla. La dieta que reciben tiene que ser una dieta todo cocido, no pueden comer nada crudo. Hemos tenido entusiastas que han salido de su casa, querido ceviche, han regresado al día siguiente al hospital con infección, nada crudo, tienen que cambiar su dieta y además todo tiene que ser blando porque también bajan las plaquetas y tienen que tener una dieta que no haga lesiones en la boquita. La higiene debe ser máxima. Son pacientes que tienen que tener siempre donantes porque durante la quimioterapia siempre va a haber caída de plaquetas, va a haber caída de la hemoglobina y van a tener que ser transfusiones. Acuérdense bien que glóbulos rojos, cuando pedimos a los niños, es 10 centímetros por kilo, hasta que tengan 25 kilos más o menos. De ahí se pide una unidad, que más o menos una unidad de sangre tiene entre 250 y 300. O sea que, pero si el niño tiene 10 kilos es 100 centímetros, 18 kilos, 180 centímetros de paquete globular, ¿no? El catéter POR que hemos visto, que eso nos va a ayudar a no estarle pinchando, y lógicamente el apoyo, que no solamente tiene que ser al niño, sino a la familia. Realmente es muy difícil para los padres recibir esos diagnósticos y es muy difícil también mantener tanto tiempo el tratamiento, ¿no? Las complicaciones, aquí tenemos, acuérdense bien, la más temida, y eso es lo que más o menos quiero que se les quede esta vez, ¿no? Es una triada. Hemos dicho que cuando se rompen las células sale el ácido úrico, sale el potasio, pero también sale el fósforo. Entonces son pacientes que es la triada: hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia. Si sube el fósforo, baja el potasio. Y esos pacientes a veces que hacen ese listo tumoral vienen con los signos de Chebostek, ¿no? El paciente así con contracturas severas, ¿no? Y lógicamente que la hiperuricemia me va a hacer que haga una infección renal aguda. Y eso es lo que quiero ver. Y esto puede ser espontáneo o cuando inicia la quimioterapia. Así que eso sí yo les pido y quiero que se queden bien en la cabecita de que si ustedes están en la emergencia, suponte, y de noche llega un niño que lo ven que tiene alta carga tumoral, que tiene 80.000 leucocitos, todo, es un paciente que puede ser riesgo de lisis tumoral. Nada de esperar hasta mañana que viene el hematólogo, o no, empiecen a hidratar. El paciente no le va a pasar nada que ustedes le comiencen a poner
su cloruro endovenoso en hiperhidratación. Más bien de repente, esa noche, si ustedes no le ponen, puede hacer de una manera espontánea una lisis tumoral. Igual cuando estén en el SERUM, imagínense, ya mañana hago el trámite para trasladarlo a un hospital grande porque soy en una posta. Entonces ahí hidrátenlo al paciente, que vaya con su hidratación, para que no llegue complicado a donde tiene que llegar, ¿no? Ya después que lo ve el hematólogo, y por último, si no es, le quitan la hidratación. Eso no le va a hacer ningún daño a ningún paciente. Entonces acá, ¿qué son los factores de riesgo? Que tengan gran cantidad de leucocitos, les digo, ¿no? Esos que llegan con 200.000, 300.000, 100.000, altos niveles de ácido úrico o de HL, ¿no? Vienen con 5.000, 6.000, y aquellos que tienen gran cantidad de ganglios, ¿no? En el sistema linfático con ganglios, hepato, esplenomegalia, masas abdominales, mediastínicas, esos son de alto riesgo. A esos no se olviden, pónganle su endovenoso, su clorurito, volumen con su dieta, y van a ver que van a ayudar al que va a recibirlo sobre todo, ¿no? Y además de esto, incluso puedes ganar un CID por alta carga tumoral. Y además, aparte de lo que tememos tanto de nuestras lisis tumorales son las infecciones, porque cuando les ponemos, a veces los pacientes llegan pues con 100 leucocitos, todos linfocitos, ¿no? Hacen neutropenia severa. Entonces acá, felizmente que tenemos una ayuda que se llama factor estimulante colónico. Es Neupogen o filgastrin, que ayuda a que suban las colonias granulocíticas, ¿no? Entonces ya, cuando hay ciertas drogas como el ARAC, que sabemos que al séptimo día dan neutropenia severa, ya al quinto, ya los oncólogos, hematólogos están diciéndole que se pongan su factor estimulante colónico. Y cuando vienen estos pacientes, hacen enfermedades muy severas. Ya estos pacientes, por ejemplo, manejo con amoxicilina, cefalosporinas, no. Estos pacientes cuando hacen neutropenia severa y vienen infectados, tenemos que empezar con drogas como piperacilina, tazobactam, meropenem, drogas muy fuertes. O sea que por eso hay que enseñarles a prevenir que se infecten. Hay cosas que parecen no importantes, pero que son importantes. La caída del cabello. Eso sabemos qué pasa, pero estamos hablando de niños pequeños y adolescentes. Imagínense una niña de 12 años que llega con su enorme pelo largo, le ponen la quimioterapia y de repente a los 12 días ve la mitad de su cabello en la almohada. Yo creo que a nadie le gusta, menos a un adolescente. Entonces, cuando vamos a dar quimioterapia, decimos que les corten el cabello pequeñito, que les compren sus gorritos para evitar esa cosa que realmente parece tonta, pero es de mucha importancia para el paciente que está enfermo, que lo están agrediendo y encima siente que su cabello se le cae. Y además le decimos que no se preocupe, porque el cabello comienza a crecer cuando damos tratamiento de mantenimiento, más o menos a los 2, 3 meses, estamos con vía oral y metotrexate, ahí comienza a crecer el cabello y les crece bien. Náuseas y vómitos. Las drogas provocan, depende del paciente, algunos que miran la doxorubicina y dicen, eso rojo no, porque saben que les va a dar náuseas y vómitos, ¿no? Y ahora existen unas buenas drogas como son los ondansetrones, que son antagonistas de receptores de serotonina, que eso nos ayudan bastante. Cuando no había eso, a veces en el balance hídrico tenías que poner diuresis, deposición y saliva, porque no querían ni pasar saliva, todo lo botaba en un frasquito y teníamos como 600 a veces de saliva. Entonces ahora prevenimos eso dando los ondansetrones, ¿no? Las úlceras en la boca, que hemos dicho que hay que hacer una buena higiene con agua bicarbonatada, porque los corticoides, eso hace que hagan mugre, y a veces esta mugre hace que haga lo que se llama mucositis, ¿no? Y el mugre va hasta el esófago y a veces no pueden ni comer los niños. Esto se previene, o sea, haciendo una buena higiene de la boquita. Estos niños no van a querer comer muchas veces y las mamás están desesperadas. Si cuando uno está resfriado no quiere comer, acá peor. Entonces acá hacemos uso de lo que llamamos fórmula polimérica, eh, que se conoce como el Pediasure. Pero en el hospital decimos fórmula polimérica, que es una fórmula más concentrada y que con eso a veces reemplazamos, que los niños a veces no desean comer, pero sí toman la fórmula polimérica para evitar que se nos desnutren en el momento. Luego, estos sangrados, ¿no? Que hemos dicho que estos pacientes, así como bajan los leucocitos, bajan las plaquetas, todo. Entonces, tienen que recibir transfusiones. Y acá lo que hay que hacer es, nunca debe donar un familiar. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a ir el paciente.
Y vamos a ver que cuando no va bien, van a ir a trasplante de médula ósea. Y para el trasplante, no tienen, el que dona no tiene que haber dado sangre al paciente al cual le va a donar. O sea, si el hermano le dona, anulamos al hermano. O sea que los donantes no deben ser familiares. Y si no hay nadie, bueno, yo dono a mi hermano, pero que le pongan la sangre de otro, de un desconocido, ¿no? Porque estamos anulándonos como posibles donantes de médula ósea. Y el cansancio, que eso sí van a ver ustedes, el cansancio es una cosa común a todos los pacientes que reciben terapia, quimioterapia por cualquier causa, ¿no? La radioterapia, así como hay quimioterapia, también hay radio, pero solamente está exclusivamente para aquellos pacientes que hacen diseminación en cerebro o en testículo. No se usa para otra cosa. Cuando hago complicación cerebral o testicular o cuando mi paciente va a ir a trasplante de médula ósea, ¿no? Y el trasplante de médula ósea, que puede ser de cordón o de la misma médula, ¿no? Es aquellos, solamente para aquellos que no se curan con la quimioterapia clásica. No, no se hace de rutina. En la leucemia linfática es solamente aquellos que no responden a la quimioterapia clásica. O aquellos que vemos ya que tienen esos genes que va a ser que no respondan. De repente para ellos sí, ¿no? Y lo ideal es un hermano en nosotros, ¿no? Porque nuestro hermano ha recibido el mismo papá y mamá. Claro, los hermanos y los padres son los que más se parecen, y los hermanos son los más parecidos, ¿no? Y dice que de los antígenos de histocompatibilidad que tenemos nosotros en el organismo, más o menos se pide que 10 de los más frecuentes son los que tenemos que tener igual para poder tener una buena respuesta al trasplante. Acá, en Perú al menos, cuando no hay una buena histocompatibilidad, no hacen trasplante. En otros países se hacen porque son protocolos diferentes. Acá se hace cuando son muy parecidos los hermanos. Y no es tan fácil. Yo he visto que eran dos hermanitos y el otro hermanito era muy parecido. Pero he tenido una niña que eran 5 hermanitas y sus 4 hermanitas no eran muy parecidas para hacer el trasplante con sus antígenos de histocompatibilidad. Y claro, no es imposible, uno lo encuentra, pero es también difícil. Si nuestros familiares no son compatibles, se encuentra, pero con mucha dificultad, ¿no? Hay que hacer un rastreo en aquellos bancos de sangre que se parejan a nosotros, ¿no? Me imagino que de Latinoamérica, de México, tendríamos que buscar nosotros. Para esto, para preparar al paciente, le hacemos una radiación corporal total con alta dosis de quimioterapia. Dejamos una médula libre, sin nada. Lógicamente que está expuesta en ese momento a una infección muy severa, o sea que es una cosa muy delicada y se le coloca ya por endovenoso la célula del donante. Yo nunca he visto, pero dice que hay muchos efectos colaterales cuando lo reciben, como náuseas, vómitos, fatiga. Y al final, bueno, siembran la médula y se espera. La literatura dice que más o menos a los 10 días comienza a crecer nuevamente la médula cuando eso es positivo, ¿no? Esto tiene sus riesgos, ¿no? Rechazo del donante, y a largo plazo, sí hemos dicho que la radioterapia y ciertos quimioterápicos son posible que desarrollen neoplasias, esos pacientes que reciben gran radioterapia para todo el cuerpo y encima quimio, pueden desarrollar en su vida algunos otros cánceres como cerebro, tiroides, óseos, ¿no? Entonces son pacientes que uno tiene que verlos todo el tiempo. Ahora existe un nuevo tratamiento que no le he puesto porque es un tratamiento con las células TCAR, que son linfocitos modificados genéticamente. Hace poco yo leí que solamente lo hacían en adultos, ahora sé que lo están haciendo en niños, en los cuales sacan los linfocitos de la persona y los modifican genéticamente para que ataquen las células neoplásicas. Entonces, las personas que eso se está haciendo en adultos y ahora están haciendo en niños también. Todavía acá estamos lejos de tenerlo en Perú, pero en otros países están haciendo eso y creo que lo están haciendo en aquellos pacientes donde el trasplante de médula no ha funcionado. Y yo creo que los que hacen están pensando que de repente podría ser en un futuro, si va bien, en lugar de hacer trasplante de médula ósea, poner estos linfocitos modificados genéticamente para que ataquen a las células neoplásicas, ¿no? La supervivencia, se dice que un niño que después de 5 años está bien,
eh, eso eh, el niño dice que puede ser que se puede considerar altamente curado. Son aquellos que les hacen tocar la campanita, ¿no? Ustedes han visto que tocan una campanita. Son aquellos que 5 años y el paciente está libre de cáncer. Acá, en otros países que dan con la quimioterapia que les he dicho que es una terapia general, hay una buena supervivencia, casi el 90% de efectividad tiene. Nuestro país, nuestra estadística es muy pobre, nosotros tenemos creo que con las justas 50%. En la mañana hablaba con los chicos de mi grupo y lo que pasa es de que, si ustedes se dan cuenta, el único sitio donde hacen trasplante o tratamiento, que no hablamos de trasplante, sino tratamiento, es en Lima. O sea, el paciente que vive en Iquitos, en Apurímac, en Cerro de Pasco, tiene que venir a Lima a hacer tratamiento. Y son 3 años. Entonces, muchos papás que no entienden bien, no ven que ya en la etapa de mantenimiento el niño lo ven bien y dejan de traerlo a los controles. Y cuando ya lo traen, a veces ya viene recaído el sistema nervioso central, testicular, ¿no? A veces hay papitos que no entienden o que no pueden, y es muy terrible venir porque, imagínense, si tienen familiares en Lima van bien, pero el que no tiene familiar tiene que tener hospedaje, comer acá mientras el niño está hospitalizado. Y claro, son 3 años, parecen pocas hospitalizaciones, pero no cuento todas las veces que el niño se complica. Tiene que venir a veces, muchas veces a Lima. En el INE tienen una casa que se llama la casa de Ronald McDonald, creo, donde dan hospedaje a las mamás, aquellas que vienen de provincias y no tienen dónde quedarse, para que se queden en tratamiento y completen los niños el tratamiento, ¿no? Nos ayudan bastante, ¿no? Luego, como les digo, hay avances de diagnóstico que nos hacen ver a aquellos pacientes que de repente no van a tener buen pronóstico, y el tratamiento como esta que les he dicho, ¿no? Que de repente va a hacer de que en unos años, con estos tratamientos nuevos, cambie, podamos diagnosticar mejor y dar mejores tratamientos también, ¿no? El rol de los padres acá es súper importante porque, si, primero, es difícil que el papá comprenda cuando uno le dice que tiene una neoplasia. Comienza a echarse la culpa. No les has dado de comer al niño, que a la mamá, que tú le hiciste. Hay que explicarle, pues, que ya hemos dicho, no hay una causa específica. No la entendemos hasta ahora, ¿no? Y entonces también uno dice 3 años. Hay un papá que me dijo, ¿y se va a curar? Entonces le digo, señor, es nuestro afán, pero no le puedo garantizar. Nadie puede garantizar. Me dijo, bueno, entonces, si Dios me dio 4 hijos, se sabrá por qué me quita uno. No quería quedarse porque decía que su esposa tenía que abandonar a sus otros hijos para atender a ese enfermo. Bueno, entonces, y además tiene que comprender que el tratamiento tiene que ser una secuencia estricta, sin descansos, lo que le toca. Entonces el papá, hay que realmente hablar muy bien con el papá para tener llegar a buen puerto, ¿no? Y que el niño tenga una buena evolución, ¿no? Y el seguimiento, bueno, al paciente le damos tratamiento, terminó los 3 años, pero tenemos que seguir viéndolo, porque no sabemos si realmente en estos años qué va a pasar, y que puede aparecer cosas porque hemos dado drogas fuertes, ¿no? Hemos dado antracíclicos que pueden dar enfermedades cardíacas, hemos dado cisplatino que puede dar enfermedades renales, aquellos que le hemos dado quimioterapia intratecal, radioterapia intratecal, perdón, radioterapia, son pacientes que tienen alteraciones cognitivas. Por eso es que antiguamente a todos se le hacía radioterapia. Después, cuando se dieron cuenta que había este problema de aprendizaje, de solución de problemas, se cambió por intratecales, pero aquellos que reciben radioterapia tienen algunos problemas que hay que explicar a los papitos, ¿no? En los implantados en un momento pueden hacer alguna reacción huésped, y la infertilidad, que algunas hacen y otros no hacen. Yo conozco pacientes que han logrado dar a luz y tener hijos a pesar de que han recibido quimioterapia, pero ¿por qué? No podría explicarles, ¿no? Y los controles, cuando sale, se hace cada 3 meses, luego cada 6 meses y luego cada año, ¿no? Ustedes van a ver ahí en el INEM, por ejemplo, ustedes ven en pediatría pacientes que vienen de 24, 25 años. ¿Por qué? Porque han sido con leucemia de niños y que siguen controlándolos aún que ya están mayores, ¿no? Bueno, ahí creo que queda. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda que quieran que yo les
aclare sobre la leucemia. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí se la escucha. Parece que no hay duda. No hay ninguna Sí, duda. Bueno, sí, se escucha, si no doctora. hay ninguna duda, por favor, revisen bien para el examen, porque el examen pasado no han estado muy bien, chicos. Y para terminar, bueno, eso es, nuestros pacientes oncológicos siempre pensamos que son nuestros héroes, no los que hay en pantalla. Bueno, me despido de ustedes si no hay ninguna cosa. Hasta la próxima semana. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora.